Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Eh, para mí es un placer muy grande poder estar con ustedes y contarles un poco de un librito que yo encontré caminando por el centro en uno de los agáchates, un librito muy pequeño que parecía como un panfleto, no tenía carátula. Y comencé a mirar qué contenía y me di cuenta que tenía unas fotos y unas temas de arqueología de los Caribes. Yo lo compré, lo guardé y de pronto un día comencé a leerlo y me encantó cómo todo lo que se había descubierto sobre los indios caribes. Con el paso del tiempo, comienzo a buscar para ver quién había escrito ese libro porque no había ningún indicio. Y de pronto apareció un señor que se llama, un alemán que se llamaba Reikel Dolmatov, Germán. Y yo dije, este señor tiene que ser el que escribió este pequeño panfleto. Y de ese pequeño panfleto armé una pequeña conferencia, no muy profunda, porque yo no soy arqueóloga, pero sí me llamó la atención las maneras de ser, cómo se refería era a la cultura indígena con tanto respeto, con mucha dignidad. Y la impresión que tuvo Pedro Heredia al tropezarse con ellos, ¿no? Entonces, de eso se trata la conferencia. La conferencia se llama, o la charla, digamos así más bien, Pedro de Heredia y su encuentro con los Caribes. Entonces, para comenzar, les cuento que en la costa de Cartagena había sido visitada muchas veces desde 1498. O sea, descubrimiento en 1492 y ya en Cartagena, ya la bahía la habían descubierto, creo que fue Bastida. Entran, la miran alrededor, la definen la popa que le dijeron, que le decían la galera, de pronto dijeron, esto se parece mucho a la Cartagena de España, entonces le pusieron Cartagena del Poniente, pues, en contraste con la Cartagena de España, que era la de Levante. Pero se encuentran con unos nativos que tenían mucho coraje y era gente extremadamente bélica, organizada. Entonces, los primeros descubridores de estas nuevas tierras entraron a la bahía de Cartagena y no se pudieron establecer debido a la fiereza de los caribes. Pero sin embargo, pudieron hacer algún contacto con los indígenas porque comenzaron a regalarles anzuelos, cuchillos, hachas, que era totalmente desconocido para ellos. ¿Y qué me tropiezo yo leyendo sobre los tartesos, que eran los indígenas de España 700 años antes de Cristo? Los fenicios llegan y se establecen, no se establecen, llegan a Cádiz, que era una islita en ese momento, y traían unos collares de vidrio a color. Ellos cogen los collares, los ponen en la playa, se alejan en sus botes y esperan a ver quién sale a mirar los collares. Los que salen miran lo que dejaron, les gusta y en pago dejan oro. Entonces llegan aquí a España, llegan aquí a América, llegan los españoles 2200 años después y hacen exactamente igual, ¿no? Se encuentran, traen, copiando a los fenicios, traen hacha, traen los cuchillos y traen los anzuelos de hierro, ¿no? Entonces, ¿quiénes vinieron en ese momento? ¿Quiénes estaban por ahí descubriendo? Que no eran personas estudiadas, porque tenían que saber de navegación, tenían que poder interpretar las leyes del rey, cómo era que se tenía que hacer para establecer una ciudad. Y entonces, entre eso está uno que se llama Diego de Nicuesa. Carlos, si quieres, Carlos Vélez, por favor, la diapositiva. Listo, ya enseguida. Entonces, Diego de Nicuesa es uno de los que llega a Cartagena. Después está Rodrigo de Bastidas. Ellos venían como que venían en varios barcos. Después está Juan de la Cosa. Y Juan de la Cosa sí es un personaje muy conocido de nosotros. ¿Por qué? Porque Juan de la Cosa, ahí está Rodrigo de Bastidas, Juan de la Cosa,
Juan de la Cosa llega, es uno de los primeros que viene, entra a Cartagena. Después de eso, el rey le da una comisión junto con Américo Vespucho y de hacer la cartografía desde Groenlandia hasta la Patagonia, no, hasta, digamos, hasta el final de Argentina. Y él regresa de nuevo a Cartagena en otro viaje. Y en ese viaje están tratando de establecerse, de ver si pueden entrar a Cartagena. Pero los indios yurubacos eran unos indios muy organizados, muy bravos. Y Juan de la Cosa muere en una escaramuza con los indios turbacos, o yurbacos, perdón, en 1510. A él todos lo recuerdan porque en la plaza de Turbaco hay un monumento a los indios yurbacos en donde aparece Juan de la Cosa lleno de flechas, que yo me acuerdo que lo vi muy pequeña y me impresionó el cuento de Juan de la Cosa. Entonces muere Juan de la Cosa en 1510 en Turbaco. También vino con ellos Alonso de Ojeda, que dice que también recibió duro escarmiento en las celebérrimas colinas de Turbaco, o sea que ya eran conocidas. Las hazañas de las tribus calamarí y yurbacos fueron bien difundidas por los reinos de España y los españoles se atrevieron a enfrentarse con los terribles dominadores de aquella marisma, como le decían los españoles, y por más de 30 años no pudieron entrar. Los caribes defendieron con mucha valentía su tierra, sus poblados, sus costas. Los belicosos y valientes y naturales no se dejaban vencer. Llega Pedro Heredia en 1533. Acuérdense que en 1498 es cuando entran por primera vez a la bahía. En 1533 llega Pedro de Heredia con la India, junto con la India Catalina, que la India Catalina era una lengua. A la lengua le decían a una persona que podía traducir, que podía entender los idiomas. Y recuerden un poquito de historia de la India se la lleva a Rodrigo de Bastidas para Santo Domingo. Ella tenía entre 9 y 12 años. La crían unas monjas, se convierte en católica, habla el español, y cuando ya había pasado mucho tiempo, entonces aparece Pedro Heredia, ya ella estaba trabajando como lengua, como traductora. Entonces Pedro de Heredia la pide, porque ella era nativa de acá, conocía la lengua de acá. Entonces, se la trae porque la India Catalina, además de lengua, era una gran diplomática. Entonces, Heredia se sienta a dialogar con los caciques de los alrededores de Tierra Bomba, una vez que él desembarca, y ahora viene el cuento del desembarco. Entonces, él lo que hace es que se junta con todos los de Tierra Bomba, los de Mamonal, Canapote, Tesca, que para nosotros esos son barrios en este momento, pero en ese momento eran poblaciones muy distantes, porque todo se hacía en canoa, básicamente. Y en su recorrido hacia Galera Zamba. Aquí aparece un cuadro muy bonito de una señora muy linda, la India Catalina y obviamente Pedro Heredia, ¿no? Solamente después de 35 años de haber sido descubierta la bahía de Cartagena, el madrileño Pedro Heredia fondea frente a la base naval de hoy, frente al club de pesca, ubiquemos bien, trayendo consigo a una lengua nacida acá y educada en Santo Domingo llamada Catalina. Lengua se les denomina a los traductores de los dialectos nativos. Gracias a la India Catalina y a sus dotes diplomáticas, Pedro de Heredia, con su particular carisma, atrae con amistad y relaciones cordiales a los caciques siguientes. Ojo con estos nombres. El cacique de Cospique y Matarapa. Ojo que esas palabras todavía siguen circulando en Cartagena. Por la zona de Mamonal. En la isla de Códego o Tierra Bomba habían 4 tribus. Y entonces se sentó con los 4 caciques que eran uno de Carex, el otro se llamaba Quiripa, el otro se llama Guacaliles y Cospique.
Después se sienta con el cacique Duoa de Bajaire. Bajaire queda acá en Marú. Con el cacique Toscana de los Mazahuapos, que se convirtió en Amanzahuapo, un poblado de por aquí cerca. Con el cacique Cambayo de Maates. Todos sabemos de qué era Maates, después de Arbona, o antes de Arbona. Con el cacique Morotoaba de Turbará, y desde que sale de Calamarí hasta Galera Zamba, buscando el sitio apropiado para fundar a Cartagena. Esa fue la estrategia de Pedro Heredia. Con una ventaja muy grande, es que tenía a la India Catalina, que lo ayudó a diseñar un sistema de guías y un sistema de traductores. ¿Por qué sistema de guías? Resulta que los indios por seguridad no tenían caminos. No había un camino que iba de Calamarí a Canapote. No, señor. El que vivía en Calamarí y quería ir a Canapote conocía el cómo llegar, ¿no? Entonces, si tú querías ir de Canapote a Tesca, Tesca que queda aquí detrás de la bomba, tú tenías que saber cómo llegar a Tesca. Entonces, por eso tiene que ser que cada vez que llegaban a un poblado, él tenía que contratar un guía que lo llevara al siguiente poblado, para poder llegar finalmente hasta Galera Zamba. Ese era el tema. Y de todas maneras, ya con los nativos que ya estaban haciendo la traducción, ofrecían hachas, cuchillos y anzuelos de nuevo, que eran bastante apetecidos desde hacía varias décadas por los naturales, porque las incursiones que habían hecho los primeros, que eran Nicuesa, Ojeda, Bastidas y de la Cosa, ya ellos sabían, hacía más de 30 años, que 30 años casi una generación que conocían, ¿no? Entonces era muy apetecido eso que estaban haciendo. Y lo que me impactó más después de eso es que cuando yo hago la correlación de los fenicios con los españoles de acá, es que la historia se repite, ¿no? Y se repite exactamente. Entonces, ¿quién era Pedro Heredia? Pedro Heredia nació en 1484 y falleció en 1554. ¿Y quién era su rey? El rey Carlos V. Carlos V Carlos, porfa, cambia la positiva para el rey Carlos V, gracias. Pedro Heredia, Carlos V reinó desde 1516 hasta 1556. Eran contemporáneos. Pero Heredia le escribe a su rey cartas relacionadas con sus descubrimientos y estas cartas están a disposición de todos. A Pedro Heredia fue un adelantado. Un adelantado era una persona a la que el reino de Castilla, durante la Baja Edad Media, confiaba el mando de una expedición marítima y le concedía de antemano competencias judiciales y al gobierno. Estamos hablando de esa época en que todavía la tierra estaba por descubrir y estaba bien que alguien llegara y colonizara de lo que encontrara. Entonces ya pasan muchos años, es nombrado gobernador de la provincia de Cartagena, que era un territorio comprendido desde la orilla izquierda del Magdalena, o sea, de la Magdalena, llegan de Barranquilla para acá, hasta el Golfo de Urabá. Debía levantar una fortaleza en el sitio que eligiera sobre dicha costa, así como establecer el título hereditario de alcaide de la mencionada fortaleza. Ahora viene un hermano de Pedro Heredia que se llamaba Alonso. Solamente conocemos una sola diapositiva que se llama Alonso de Heredia. Porque entre las personas que consiguió que lo acompañaran voluntariamente estaban dos hermanos de él, uno se llamaba Alonso y el otro se llamaba Sebastián, y varios parientes primos de los Heredia. Contó también con los hermanos Albadantes, de sangre noble, un señor Alfonso Montes, quien después emparentaría, creo que se casó con una de las sobrinas de Pedro Heredia, que ya están aquí en Cartagena. Después aparece Nuño de Castro, guerrero y cortesano de Burgos. Vino también Alonso Saavedra como tesorero real. Después viene Juan Velázquez como veedor. Y vienen los pilotos Ginés Pinzón y Juan Gómez Cerezo, uno de los fundadores de Monpós, entre otros. Entonces, cuando yo oigo que de España vinieron acá personas que no tenían cierta educación, me llama la atención porque para poder hacer todas estas cosas de
traer toda una expedición, al fundar una ciudad, tú tenías que tener un título, tenías que tener algo, alguna profesión. Bueno, entonces sigamos adelante. ¿Cómo, cuándo y cómo llegan? Entonces, ahí viene una cosa que se llama la carabela, otra que se llama la nao y una que se llama la fusta. Pedro Heredia llega a la bahía interior, ya salió de por allá de Santo Domingo, ya llegó a la bahía interior. Entonces, creo que tengo un mapa por ahí. Carlos, fíjate para decir, el mapa está por ahí. No. Ese mapa, si se dan cuenta, Carlos, tengo dentro este es un mapa de 1570, pero quiero que se ubiquen. Ya habían convertido, ya habían construido el boquerón, que está ahí donde está el club de pesca hoy. Ven los cañitos, los caños se pueden ver, se puede ver la galera al fondo, la galera, se puede leer muy bien. En la isla de Calamarí con las casas, que son todavía muchas casas de paja y de bareque y de paja. Solamente dentro de la bahía interna tienes tres navíos, ¿no? Y unos 4 cañoncitos ahí. Entonces viene de Pedro Heredia y donde están los 3 barquitos, si tú ves una lengua como una península que sale hacia el club de pesca, por ahí llega Pedro Heredia y resulta que, fíjate que no me puedo adelantar, eso para que lo tengan presente. Entonces continuamos con el avistamiento. Mientras tanto, va entrando Pedro Heredia, ya los indios habían visto que habían llegado de nuevo unos barcos enormes con unos señores que no sabían quiénes eran, pero que ellos se defendían muy bien. Entonces la belicosidad indígena sale a reducir de nuevo. Los caribes ya conocían a esos hombres que llegaban en unos navíos enormes y defendían su tierra, anunciando su llegada, tendiendo grandes hogueras a las orillas de la bahía, incluyendo los cerros orientales donde estaría Albornoz, El Bosque, Mamonal, Embarú, Tierra Bomba y por supuesto Calamarí. Entonces continuamos, ahí donde bien aparece el mapa, ¿dónde es que desembarcan? Entonces ahí en ese mapa donde yo les estoy contando, ellos para poderse desembarcar, en la próxima diapositiva tú ves un barco muy pegadito a la playa, ves la canoa, y ves la gente bajando las cosas del barco. Ya se puede imaginar en esa época que no había muelles, no había carretera, no había nada, absolutamente nada, y tú tenías que ingeniártela para poder hacerlo. Entonces, Porras Trocones dice que fondean en el interior de la bahía en lo que es el asiento del moderno barrio que fomenta la Andean. O sea, la entrada de Boca Grande, en los muelles de la base naval, más o menos ubíquense por ahí. La colina de la Popa. ¿Por qué está la colina de la Popa ahí? Porque resulta que los indios, cada vez que veían que venían los españoles, Carlos, porfa, el diapositiva de la Popa, los indios salían corriendo y se escondían en la popa, ¿no? En el monte. Desde 1498 lo están haciendo. Arriba, por supuesto, no estaba el convento. No sabemos cómo se llamaba, cómo se la definían a la colina esa los caribes. Sí sé que comenzó llamándose la galera porque de acuerdo al dibujo, al mapa, se nota que es como si fuera un galeón, ¿no? Un galeón que tiene las tres pisos en la parte de atrás, en la popa y en la proa, un poquito más delgadito. Entonces pues viene el encuentro con los calamarí, ahí es cuando ya tenemos la diapositiva. Todo esto son pinturas europeas, por supuesto. El desembarque que se hace a la usanza, como les estaba contando, porque no había nada a dónde desembarcarse. No había muelle, no había un camino establecido, y menos una calzada para las bestias. Para poder bajar a los caballos del barco, miren lo que hace Heredia, tuvieron que echarlos al mar, botarlos al mar, para que nadasen hasta la orilla, y de paso le indicaban a los hombres por dónde era que iba el caballo, se tiraba al agua y buscaba la tierra. Y todo eso, esa parte de Boca Grande era manglar. Entonces, tiran los caballos, los caballos van buscando la tierra,
Detrás salen unos hombres nadando o en otros en botes y se van y comienzan a seguir a los caballos, porque los caballos salten, se van para la playa. Si se acuerdan de Boca Grande, cómo es a la entrada de Boca Grande, digamos, a la altura de Seguro Bolívar, hay una lengüeta muy corta, muy chiquita, muy angosta. Entonces los caballos pasan a la playa y hay un caballo que se pierde. Entonces cuenta Heredia a su rey Carlos V, que tuvo que mandar a dos personas en caballo y 15 peones a recoger todos los caballos que se habían dispersado. Entonces, en su carta al rey le dice, y como el rastro iba fresco, yo creí que los alcanzáramos luego. Fuimos en rastro de ellos hasta una legua, española antigua, 1500 y pico, poco más por la costa de la mar, la playa. Y yendo que íbamos, topamos con un escuadrón de indios que a nuestro parecer sería número de 100, poco más o menos, los cuales venían hacia donde nosotros íbamos. Y en descubriéndonos, se pusieron en arma y nos comenzaron a flechar. Arremetimos en ellos, volviéronnos las espaldas y alcanzámoslos con los caballos luego. Qué español tan bonito. Aquí aparece la señora India Catalina. Entonces continúa, abre comillas, perdón, abre y cierro comillas arriba, no, abro comillas acá, y sigue contando Heredia. No consentí yo que se matase ninguno, antes los rodeamos y tomamos uno de ellos para saber lengua de la tierra, el cual después de tomado nos llevó a su pueblo. No sabemos qué pueblo sea, puede ser Calamarí, puede ser Calpote, puede ser Pesca, no sabemos. Cuando llegamos no hallamos nadie dentro, sino los buhíos cerrados. No consentí yo que se les entrase ninguna casa, ni se les tomase nada. Antes nos volvimos con aquel indio que tomamos al real, o sea, el primer, digamos, campamento que él montó una vez que se bajó del barco, que pongan ustedes que lo haría a la altura de la Marina, un poco de tierra que hubiera ahí, del Parque de la Marina, por ahí, por donde es el muelle de la bodeguita, pero hacia, digamos que hacia Santo Domingo, digamos así, hacia el baluarte de Santo Domingo. Cuando llegamos no hallamos nadie dentro, sino los buhíos cerrados. No consentí yo que se les entrase ninguna casa ni se les tomase nada. Antes nos volvimos con aquel indio que tomamos al real, donde yo le hice entender al indio, ya que aparece la India Catalina, con la lengua, cómo tenerlos por amigos y contratar con ellos y a darles hachas, cuchillos y otras cosas. Y le hice dar una hacha y peines y cuchillos y anzuelos. Y le dije que se fuese y lo dijese en su pueblo y volviese a hablarnos, al cual dijo que volvería otro día. Y esperamos 3 días y no volvió. Esto es Pedro Heredia contándole a su rey. Cierro comillas, abro comillas. Después de los cuales yo acordé tomar a ir al pueblo, y cuando fuimos no hallamos a nadie, como primero. Acordamos de asentar en el mismo pueblo, porque hallamos mejor agua que lo que teníamos a donde estábamos, porque en toda esta bahía no se ha podido hallar agua que corra, sino de pozos y poca. Los pozos son ahora me acuerdo el nombre. Por lo cual causa yo envié una de las carabelas que traíamos arriba de donde estábamos y la otra abajo, a que mirase los términos que vuestra majestad me dio de gobernación para ver dónde podríamos hallar mejor hacienda. ¿Ok? Corinche, aparece Corinche. Resulta que cuando ellos ya entran al pueblo, que ya se sigue el pueblo de Calamarí, ya después de que los indios se habían desaparecido todos y se habían ido para allá a esconderse en la popa, después de la fuga de los Calamarí hacia la popa, solo quedó un anciano que no se quiso ir o no pudo. El anciano pasó a la historia y su nombre es conocido por todos y se llama Corinche. A través de la India Catalina, establecen un diálogo con Corinche, averiguando si había un río cercano a la isla
de dónde sacaban el agua dulce y si conocía cómo llegar a la bahía de Zamba. Y Corinche responde afirmativamente. Y aquí viene la malicia indígena. Heredia entonces le pidió al anciano Corinche que le llevase a la bahía de Zamba. ¿Cuál era Zamba? Ya que su propósito primordial era fundar una ciudad o fortaleza la cual tuviera acceso al agua dulce. Heredia, por lo tanto, debía hacer un reconocimiento inmediato de sus alrededores. Entonces, el segundo título es la batalla, el otro título es la batalla de los temibles yurbacos, la diapositiva de los yurbacos. Carlitos. Heredia le había, como estábamos contándole, Heredia, la próxima, Carlitos. Heredia le había pedido al anciano indio Corinche que les mostrara el camino hacia Zamba. El anciano Corinche, astuto defensor de su pueblo, le sirvió a Heredia de guía en lo que pensaban que era el camino hacia Zamba. Entonces esa noche descansan y duermen en los bohíos de los nativos, ya están en Calamarí, que habían dejado el pueblo y parten al día siguiente, 15 de enero. Ellos llegaron el 13, 14 y 15 de enero apenas, 2 días. Después de una misa celebrada por el padre Mariano, dice Porras Troconi, entre comillas, en sitio no distante de lo que constituye hoy la parte más central de la ciudad. Hoy podemos pensar que puede ser la Plaza de la Proclamación, al lado de la catedral, frente a la gobernación. Sin saber a dónde iban los españoles, Corinche los va acercando hacia el pueblo de Turbaco. Heredia le refiere en su carta al rey Carlos V, entre comillas, y habiendo andado hasta 3 leguas, dimos en un pueblo y entramos por él procurando de apaciguar la gente, porque estaba toda dentro. Según lo que pareció, no sabían de nosotros, o si sabían, con ser el pueblo tan grande no les daba nada. Se inicia la batalla, cierro comillas. Abro comillas. Era el pueblo tal que hacía 2 horas que andábamos peleando con ellos y no habíamos llegado a la mitad del pueblo. Y creyendo ponerles temor, híceles poner fuego. Y mientras el pueblo ardía, nos retiramos a unas labranzas a rehacernos. A donde, estando que estábamos, vienen los indios a dar en nosotros. Tornamos allí a pelear con ellos. Como los tomamos fuera de la tierra del pueblo, desbaratámoslos. Luego tornámonos recoger para rehacernos otra vez en el pueblo. Y así es cuando finalmente derrotan a los yurbacos. Al llegar de nuevo al pueblo, los hombres indios se habían fugado, los que habían quedado en el pueblo, dejando cierta cantidad de número de mujeres. Heredia les manda a decir a los guerreros que los cristianos no vienen en son de guerra, sino en son de paz, que quieren ser sus amigos. No regresaron ni las mujeres ni los hombres. Vencidos los temibles yurbacos, ya los españoles tenían la vía libre para continuar reconociendo la gobernación que le habían dado, y entonces él tenía urgencia de llegar hasta Calera Zamba porque tenía que definir la fundación de Cartagena. Pasan la noche en Yurbaco, y deciden regresar al asiento real o Calamarí, donde tenían un lugar fortificado, miran lo que habían hecho ya, con árboles espinosos. Se habían rodeado el pueblo para darle abrigo a los heridos, guardar provisiones y enviar a la Española o Santo Domingo por más recursos. Y ahora viene el camino a Galera Zamba, en la próxima diapositiva, Carlos, por favor. La isla de la tribu Calamarí no estaba situada al lado de un río. Cartagena, centro, rodeado de agua, mar, caño, para una península en Cabrero, una península para Boca Grande. Ok. Entonces, Heredia, lo cual era una de las exigencias establecidas por la corona para poder fundar una ciudad o fortaleza que estuviera situada al lado de un río. Heredia entonces decide ir a investigar hasta la bahía de Zamba, o Ensenada se puede también llamar, para explorar lo que avistó desde los bajeles en su viaje hacia Cartagena, de Santo Domingo para acá. En su viaje de reconocimiento hacia Zamba, pudo ver muchos pueblos pequeños, cercados de troncos de árboles espinosos,
que rodeaban al caserío indígena, y cercado también con cabezas de muertos puestas en palos posiblemente de sus enemigos. Una observación que le hace al rey es la abundancia de alimentación, de alimentos y oro. Los indios eran extremadamente generosos con ellos, los llenaban de comida, les ofrecían, y ellos eran más de 100 y pico de personas, y a todos los invitaban, y a todos les daban, y a todos les regalaban. Este oro, los españoles, al igual que los fenicios, 2200 años atrás, hicieron con los íberos, los españoles, o con los tartesos. Lo adquirían en intercambio, ofreciéndole hacha, cuchillo, anzuelo y otras cosas, y los fenicios le ofrecían los collares de vidrio, que el vidrio no se conocía en ese momento, y de colores menos, y un collar menos. Su estrategia de enviar guías adelante, acuérdense lo que estábamos diciendo, que de pueblo en pueblo tenías que saber cómo llegar, avisándoles que los conquistadores deseaban ser sus amigos, surtió efecto, a tal punto que llegaron a tener hasta 10.000 indios siguiéndolos durante una sola jornada. El viaje a Zamba fue de mucho éxito y pacífico. En el puerto de Zamba encontró con que un bajo obstruía la entrada de la pequeña cala, de no más de braza y media de profundidad, pero eso sí, notó que la tierra alrededor era muy fértil y poblada. Demoraron 22 días, anduvieron en el recorrido que extendió hasta la orilla del río Magdalena buscando asiento, pero parece que no, el río Magdalena no lo convenció mucho por la salida, por las bocas de ceniza, obviamente. También allá encontró una tribu, que ahí es cuando ellos se tropiezan con los caníbales, que eran unos indios que estaban un poco más arriba, pegados hacia Magdalena. Allá se lo tropiezan. Pero eso es un cuento largo, pero es muy bueno. Entonces, en su carta al rey, Carlos V le relata lo sucedido desde el desembarco, el día 13, hasta el día que decidió escoger el sitio para la fundación de Cartagena. Dice que no encontró pueblo que no tuviera en guerra el uno con el otro. Las tribus le rogaban que los ayudara con este o aquel pueblo a cambio de lealtad de la tribu hacia los españoles. Heredia de esta forma granjeó amistad con todas las tribus, desde Calamarí hasta Calera Santa. Entonces ahora pasamos ya hacia los indios caribes. ¿Quiénes eran y cuál fue la impresión de Pedro Heredia con ellos? En la primera diapositiva ustedes ven los bohíos, el coco. Esto más bien parece como si fuera una montañita, puede ser de pronto Santa Marta. También tiene pinta de Samario, de Coquis. Pero bueno, no sirve la diapositiva. Entonces estamos hablando ya en Calamarí, en Cartagena. La población vivía en construcciones circulares con dos pilares que suministraban el soporte principal de la casa. Estos soportes se cubrían con tiras de lana y hojas de palma. Los caseríos indígenas eran protegidos de la siguiente manera. Se sembraban árboles de manera tal que cuando crecieran los troncos quedasen tan cerca el uno del otro que un ser humano no pudiera pasar. A veces los tallos los sembraban que fueran espinosos, como ya lo habíamos anotado arriba. Se sembraban en círculos dobles. Primer círculo, 6 pies más adelante, otro círculo, y dentro del segundo círculo construían los bohíos. En la próxima diapositiva vamos a ver un poblado que quizás así hubieran encontrado los españoles a la tribu Calamarí. Porque si ven, hay una diapositiva que no me acuerdo ahora, que los techos llegaban casi hasta el piso de los bohíos. Entonces, la casa del cacique, que es como la ven, todas estas son fotos de la internet, pero encontré este bohío, lo están viendo ahí, un bohío típico de la época en donde el techo está casi al ras del piso, y el bohío rectangular es del cacique, la casa del cacique. Entonces dice, los caciques tenían un estilo diferente y único de casa. Este era rectangular y a veces llegaban a tener un pequeño pórtico, como si fuera una gran cosa, ¿no?
A pesar de que su tamaño era superior y su forma diferente, los materiales con los que se fabricaban las casas de los caciques eran los mismos utilizados para la fabricación de la casa del pueblo. Y aquí en la próxima diapositiva tenemos ya las casitas. Muchos de ellos siempre vivieron al lado de los caños y al lado de la ciénaga de Tesca. Y si siguen subiendo para Galera Zamba y hasta la ciénaga, ellos vivieron toda la vida en las casitas de tambito, ¿no? Con su techo de palma. Después viene el modo de vida. Aquí en esta diapositiva que dice el modo de vida, alcanzan a verse las canoas, alcanza a verse la cocina, las casas todavía de tambo, atrás al fondo, de esto debe ser una ciénaga o debe ser un caño, que es acá en Cartagena. Y las tribus tenían lo siguiente: tenían una sólida estructura y organización militar. Tenían escuadrones de gran orden y disciplina. Un carácter belicoso que era el rasgo fundamental. Acudían a las constantes guerras brillantemente adornados con penachos de ricas plumas. Y eso parece que ha sido porque, si se acuerdan de las películas gringas, los penachos de los indígenas nativos de los Estados Unidos utilizaban la pluma. Si siguen bajando por Sudamérica, también la pluma debe ser algo muy importante que yo no he podido descubrir su importancia, pero debe tener algún significado. Las armas eran dardos y flechas envenenadas, tenían lanzas, tenían la macana y escudos de madera. En Galera Zamba encontraron que las mujeres eran entrenadas para el arte de la guerra y utilizaban las flechas y eran vírgenes. Para ser guerrera tenía que ser virgen. Eran antropófagos, obviamente. No todos, de lo que yo he encontrado, no todos. Solamente encontré aquellos que estaban allá arriba, cerca del Magdalena, que se los topó Pedro Heredia, y les voy a echarle el cuentecito. Él va llegando y se encuentra, y eso hay una pintura por ahí, en una mesa en la mitad del pueblo, y se encuentra con un cuerpo humano que lo están destrozando. Le iban a cocinar, son antropófagos. Entonces, era su costumbre, hay que respetarla. Antropofagia la hubo también en otros pueblos, en otras civilizaciones, igual que los sacrificios humanos, otros pueblos, otras civilizaciones, más atrás, más atrás, más atrás. La estructura política, había aristocracia, estaban los sacerdotes, que se llamaban piaches, y eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo, no ha cambiado. También cultivaban el culto al demonio, y también hacían limpiezas, porque acuérdense que todavía es la hora en que las curaciones indígenas le sacan si ven las curaciones indígenas todavía en Sudamérica, los chamanes sacan la energía mala de la persona, ¿no? Para curarla. En salud, la medicina la practicaba el chamán. O sea, tenías aristocracia, tienes un sacerdote, tienes un ejército, tienes un chamán, tienes el médico, quien tenía los conocimientos muy profundos de naturaleza para curar a los enfermos. Váyanse para allá, para Ecuador, para Perú, y encuentran los indígenas con una sabiduría impresionante de la naturaleza que curan enfermedades. En relación con el comercio, las telas de algodón las intercambiaban. El oro, la sal, las vasijas de barro, etc. Tenían comercio. Los medios de existencia, ¿cuál eran? La agricultura, la caza y la pesca. De la agricultura cultivaban el maíz, la yuca, la batata, frijoles, las frutas, guayaba, caimito, papaya. Y cultivaban el algodón y conocían el uso para hilar fibras textiles. ¿Cómo les parece? Bueno, ya estamos en 1500, ¿no? La alimentación la utilizaban en la alimentación la utilizaban la sal y la pimienta. Que ya tenían su gustito. Después viene las canoas. Las canoas eran su medio de transporte. Los indios caribes eran hábiles marinos
Y ahí, el otro día estaba repasando los diarios de Cristóbal Colón, la carta de Cristóbal Colón, y se topaba en la mitad del Caribe con unas canoas como con de 60 a 80, las canoas de 60, 40, 60 personas remando, y eran más rápidos que el barco donde él iba. Entonces, los indios caribes eran hábiles marinos, navegaban sin timón, construían las canoas o piraguas talladas de un solo tronco del árbol. Yo creo que en Europa no se conocía eso. La canoa es una embarcación generalmente pequeña, de poco calado, pero de igual forma la construían de 15 a 18 metros de eslora para viajes largos. Ellos, los caribes salieron, acuérdense que los caribes salieron del Orinoco, suben, pasan por las costas de Venezuela, conquistan Venezuela, llegan hasta La Guajira, conquistan todo esto, llegan por el río Magdalena, suben por el río Magdalena, se tropiezan con los chicas, los conquistan y comienzan toda un nuevo colonizaje. Los caribes colonizan y llegan a Cartagena y se asientan en Cartagena. O posiblemente, hasta donde yo tengo entendido, se habían asentado aquí hacía como en 1200, 1100, 1200 de la era de Anno Domini. Por supuesto, el hierro no lo sabían manejar, pero sabían manejar el oro. Entonces, el oro lo utilizaban como un utensilio tanto para la vida del diario como para ceremonias y adornos al culto. Era el único metal conocido que podían fundir para hacer utensilios caseros, ofrendas para los dioses, adornos corporales. Bueno, ya nosotros conocemos la Galería Cano, ¿no? Ahí está. Después viene las costumbres familiares. Esto es fascinante. Díganme si no. Las bodas. Estas son fotos que hemos tomado, que hemos sacado de la internet de indios actuales, de la actualidad. Pero yo me los imagino muy elegantes, con sus plumas, con sus chaquiras, con todas sus cosas, ¿no? La dignidad. Los matrimonios eran arreglados por los padres de los novios. El novio enviaba una hamaca a la novia y ella 2 tejidos de algodón al novio. La celebración se festejaba en la casa del novio y se invitaban a todos los parientes y amigos. O sea, los matrimonios eran arreglados. Esto no viene de España nomás. La vestimenta. Los hombres solo utilizaban el estuche fálico y abarcas con cordones. Las mujeres tenían una tela cuadrada para cubrir sus partes íntimas sostenidas por un cordón. Industrias de tipo doméstico. Conocían cómo fabricar los tejidos de algodón, las vasijas de barro y los recipientes caseros. Los orfebres diseñaban bellos objetos de oro como para adorno personal y ofrendas de sus dioses. Los entierros. Los caribes, miren los egipcios. Los caribes creían en la reencarnación, enterraban a sus muertos en ataúdes, con comida y bebida, parte de sus joyas y efectos personales. Al cacique era el único que se enterraba con su mujer y todas sus pertenencias. Eso se consigue en la China, se consigue en Egipto y acá también. Y de aquí vamos a pasar entonces, ya que conocemos quiénes eran los indios, vamos a pasar entonces a la 5:46, se me está acabando ya el tiempecito, pero les voy a leer un poquitito de lo que fue la fundación de Cartagena. Y ahí está, volvemos al mapa de nuevo, de 1570, porque es lo más cercano que tenemos a cuando llegaron los españoles. En la imperial ordenanza número 11 de 1523 del emperador Carlos I de España, en el dictado decía que el sitio debería tener aguas cercanas y abundantes. Abro comillas, esto es de por Troconi. Confrontaba Heredia dificultades y ventajas al respecto de una fundación en el sitio de Calamarí, pues teniendo de presente la imperial ordenanza de Carlos, notaba que el sitio carecía de aguas cercanas y abundantes, aunque de camino
por los arcabucos de Turbaco, había echado de ver la limpieza y frescura de, de las aguas manantiales que allí corrían. Acuérdense de los ojos de los manantiales que corren en Turbaco. Cuando yo estaba chiquito todavía lo hacía. Pero parecíanle algo distantes, por más que conociese la industria de los acueductos, a la usanza de romanos, tan abundantes tan abundantes en las tierras de España, agrega y prosigue contando Porras Torconi. O sea que Pedro Heredia ya tenía la intención de traer desde Turbaco, hacer un acueducto romano que llegara hasta Cartagena para traernos el agua para acá. Obviamente, si lo tenían allá en España, lo tenían que tener acá. Y continuar Porras Torconi. Calamar, la isla. En cambio, en lo demás de que estoy tratando de decidir dónde se va quedando. En cambio, en lo demás de que la localidad debiese estar próxima al mar, que hubiese abrigo, fondo y defensa para el puerto, que se hallasen contiguos materiales para las construcciones, que estuviese bañada por vientos del norte y de mediodía, que las cuestas cayesen por la parte del levante, la popa nace en el levante y Cartagena está acá. Cuando nosotros vivíamos en el pie de la popa, nosotros nunca veíamos el amanecer, porque la popa lo tapaba. Cuando vivíamos acá en Boca Grande ya se veía el amanecer. Bueno. Que las costas cayesen por la parte del levante, que el temperamento fuese saludable y sano, no había nada mejor que aquellos contornos, cierro comillas, y el puerto, abro comillas, tiene cabida para naves de gran porte hasta barbear la tierra, cierro comillas. Amaneció el día 1 de junio de 1533, abro comillas, procedió Heredia a darle cumplimiento al ceremonial de la fundación según había visto practicarlo en sus campañas anteriores, cierro comillas. Los vecinos se visten con sus mejores galas militares, se dirigen a la iglesia, que en ese momento era de Bareque y Palma. La iglesia, me imagino que sería la catedral, la primera catedral. Un bohío que había designado previamente, se dijo la misa. Ahí me equivoqué, no es la catedral de Bareque y Palma, sino un bohío que se había designado previamente. Abro comillas, terminada la misa, salieron todos al lugar designado como plaza principal. Pensemos en la Plaza de la Proclamación o la Plaza de Bolívar, en donde formadas las tropas, desplegados los estandartes de Castilla de León, levantada en alto la cruz y el pendón del presunto fundador, se adelantó Heredia al centro de la formación y aclamó por patrono de la ciudad a San Sebastián. Pero resulta que San Sebastián es, si no estoy seguro, si no estoy mal, el 13 de enero. El día de San Sebastián. Bueno. Luego tomó posesión de la tierra en nombre del invicto César Carlos V y retó a quienes se opusiesen a lo hecho a medir con él sus armas, y en vista de que nadie hizo oposición, declaró que la ciudad de San Sebastián de Calamar quedó fundada. Ahora, cierro comillas, abro comillas. Seguidamente procedió a designar las autoridades correspondientes, ajustado a las leyes que ya regían en el particular, es decir, alcaldes ordinarios, alguaciles, alférez, mayordomos, regidores y demás funcionarios de la República. Cierro comillas. De la ciudad, más bien. Heredia, abro comillas, Heredia hizo el trazo de la ciudad, con calles, plazas, recintos, etcétera. Señaló solares para la construcción de la iglesia, el hospital, casas de gobierno y demás. Distribuyó los lotes sobrantes entre los pobladores, descuajó los manglares que rodeaban a la isla de Calamarí, tanto que se quejan de los manglares. La isla de Calamarí, el centro estaba llena de manglares, para que el sitio quedase bien bañado por los vientos de norte y vientos del sur, de acá del este, y demás menesteres usuales en toda nueva fundación, cierro comillas. Continúa, ya voy a acabar, continúa contando Porras Torconi, abro comillas. Esa noche pernoctó allí Heredia y en adelante no volvió a quedar desamparada la recién fundada población, que por entonces no recibió el nombre que debía de hacerla famosa en la historia, sino que continuó llamándose con la denominación indígena.
hasta que el transcurso del tiempo hizo prevalecer el nombre de Cartagena, al que se agregó luego el distintivo de Indias para evitar confusiones con la Cartagena de España. Y ahí entonces, ahí viene, cierro comillas, y después viene el mapa, el mapa otra vez que tenemos, que aparece la isla, ven las casitas, las chocitas todavía. En 1552 se quemaron todas estas chocitas, antes de la muerte de Pedro Heredia, que eran de palma y bareque. Todo se quemó. Entonces ya dijeron, señores, de ahora en adelante tenemos que construir en mampostería, de casas de mampostería con madera y techo y tejas. Entonces, tenían 4 cañoncitos que lo pueden ver ahí, que disparaban hacia, digamos que hacia Manzanillo, hacia la entrada de, sí, hacia Manzanillo. Había una punta, esa punta se disolvió. Esa punta hoy ya, la base naval, la pequeña península que ven, que da hacia el norte, entre los 3 barquitos y los 4 que están acá, esa península se hundió. Y ahora mismo ahí está la base naval. Al frente todavía continúa la península de donde estaba el Boquerón, el primer fuerte que tuvimos. Hoy día está el club de pesca, el fuerte San Juan de Pastelillo. Al frente estaba, espérate, vamos a verla aquí porque la letra sí que mucha. Puntas de la Manzanilla, que hoy día es la isla de Manzanillo. Estaba la punta del Judío, que por ahí estaban hablando de dónde salió la punta del Judío. Y parece que es una leyenda de un judío que se ahorcó, pero eso no por acá, sino por allá en casa de Mamita. Después está la punta de Cacos, que es acá, digamos, a la altura del Hotel Caribe. Al frente, por supuesto, dice Carex, que es Tierra Bomba. Al frente de la islita de Carex, que aparece en el mapa, está una punta que dice punta de Periquitos, de los Periquitos, que debe ser la Boca Chica, digamos así, donde está San Fernando hoy día. Al frente está Barú, y entonces se encuentran escriben Concón, nosotros le decimos Cocón, y más allá está Bajaires, el puerto de Bajaires. A mano izquierda de la islita, donde están los bohíos, está la Ciénaga del Ahorcado. Más atrás, ya vemos que hay un puentecito entre las islitas, las casitas, y Getsemaní, que es donde está San Francisco, el convento de San Francisco, que fue el primero. Hay un puentecito de madera. Ese puentecito lo hicieron los frailes de San Francisco para poderse comunicar con los bohíos acá. Después, al fondo, tú ves la galera, que es la popa, encima de la popa. Ves también como unos árboles, que sería la extensión, lo que sería hoy día Torices, la extensión de la popa, Espinal, Torices, más allá. Después, más arriba ponen Turuaco. Escribieron Turuaco y como unas casitas, ¿no? Al fondo, sobre unas colinas. Más allá me imagino que será Turbana o Turbará. Y bueno, hasta ahí, y la flechita del norte y el este y el oeste. Entonces, hasta ahí llegamos en la primera. La bibliografía fue Boletín Historial, año sexto, de 1930, sobre la fundación de Cartagena de India por Gabriel Porras Trocconi. Comentos críticos sobre la fundación de Cartagena por Enrique Otero da Costa. Unas cartas de Pedro Heredia al rey. Pedro Heredia por María de Carmen Gómez Pérez, que ustedes se tienen que acordar de ella. Y finalmente el librito ese que yo encontré tirado, que me costó 5,000 pesos, resultó que es una joya, que se llama Datos Históricos Culturales sobre las tribus de la antigua provincia de Cartagena, de Germán Reikel Dolmatov, publicado en 1951. No sé si sería el mismo que yo tengo, porque no tiene, como les digo, no tiene ninguna clase de carátula ni primeras páginas, sino simplemente arranca con la primera página. Y eso fue lo que me dio la idea de hacer esta pequeña charla, porque realmente, como una cuestión histórica, tendría que hacerlo un poquito más estructurado, pero les agradezco muchísimo. Ya van a ser las 5:57.
Me encanta esta clase de charla y les agradezco a todos. Hay una pregunta de Ramón Duque. Carlos, si quieres podemos